para que, mire, no permita que se lo cuente yo directamente. Esta mañana, no permita, porque bueno, tiene mucho que decir Meme Yamel, obviamente, ¿no? Y usted lo sabe perfectamente. Pero esta mañana, nuestra querida compañera corresponsal y productora de Sin Censura, Meme Yamel, tomó la palabra en la conferencia de prensa mañanera para hacerle una serie de planteamientos al presidente López Obrador. Le preguntó que si puede aclarar lo que se dijo el fin de semana en Tabasco, en esta decisión de inundar zonas indígenas, pues causó mucha controversia. La explicación es muy importante que se dé a conocer. Verdaderamente, tiene muchos asegúnes y es importante que la podamos platicar. Vamos a ver esta y las siguientes preguntas que hace Meme, porque es muy importante que podamos hacer todo este planteamiento y después, con muchísimo gusto, brevemente, las platicamos con nuestra querida Meme Yamel, a quien ya tenemos en línea. Así que, ¿qué le parece si escuchamos los planteamientos, las preguntas de Meme Yamel, las respuestas del presidente y en estos momentos lo platicamos con usted, lo platicamos con ella y lo platicamos con todo el público? Adelante, doña Ceci. Gracias. Presidente, buenos días. Meme Yamel de Damexico News y Sin Censura. Para empezar, preguntarle o si puede aclarar un poco más lo que dijo el fin de semana que fue a Tabasco sobre la decisión de inundar zonas indígenas, que ya está siendo bastante polémico porque la gente no termina de entender si esta fue una decisión tomada, por qué se tomó, ya que hablamos de los que menos tienen, y esto pues sale a raíz del video que publica el fin de semana en Tabasco, y preguntarle primero justamente sobre eso, si pudiera explicarlo más ampliamente. Bueno, primero decir que se redujo el volumen de agua que se sacó de la presa para no inundar las zonas bajas. Los técnicos tenían pensado sacar hasta 2.500 metros cúbicos por segundo. Y yo detuve eso. Les dije, esperen, voy para allá. Eso el sábado, hace 10 días. Y les propuse que si se tenía que llevar a cabo esa operación para evitar que se rompiera la presa, que lo hiciéramos gradualmente, poco a poco, para ir viendo el comportamiento de la precipitación, de lo que estaba lloviendo, de lo que estaba escurriendo al vaso de la presa. Afortunadamente, solo 2 horas se desfogó 2.100 metros cúbicos, o sea, no los 2.500 que se tenía proyectado. Esto significó bajar mucho la inundación, o que no se agravara la inundación. Si soltamos los 2.500, se hubiese ido a pique, como se dice coloquialmente, todo Tabasco, toda Villahermosa y todo. Ya una vez que logramos reducir el volumen, que ahora está en 1.200, de 2.100 a el desfogue está en 1.200, y esto porque estamos también sacando agua de Malpaso, preparándonos porque viene otra tormenta, que ojalá, otro huracán, ojalá y no nos pegue de nuevo, porque va a complicar las cosas, pero estamos manteniendo reserva en las presas en espera de que pueda llegar este nuevo huracán. Bueno, ya una vez que hicimos esa operación, que significó menos agua, tuvimos que optar. Hay una compuerta, el río de la presa Peñita, que es
el Grijalva, del Peñita hacia abajo, se conoce como Samaria, es el río Grande, el río Grijalva. Es un río que viene desde Guatemala, tiene arriba en Chiapas, en la sierra, tiene la presa de la Angostura, tiene luego Chicoacén, tiene la presa Malpaso, es como una cascada, y luego tiene Peñitas, que es la que suelta todo el agua a la planicie. Entonces, ese río Grijalva tiene pues otra derivación, que es el río Carrizal. Entonces es el Samaria, que va a la zona baja, y del Samaria se desprende el Carrizal. Este río Carrizal es el que va hacia Villahermosa, por Huimanguillo. Entonces ahí se hizo una compuerta para proteger a Villahermosa. Entonces esa compuerta, que no se cerraba en 12 años, se cerró para quitarle agua a Villahermosa, y esto significó más agua por el Samaria hacia la zona baja, que son las zonas de las comunidades indígenas. Medimos de que se iban a ir al agua estas comunidades, pero no como en otras ocasiones, que ya el volumen era menor, además del desagüe, y optamos por cerrar la compuerta. Yo he estado pendiente, y sí hay inundación en Jalpa, en Acajuca, pero no mayor, y estamos ahí atendiendo a los damnificados. Tenemos albergues. La zona más crítica es Centla, porque pues es una zona muy baja, que está incluso abajo del nivel del mar. Hay comunidades, lo constaté ayer, como Sarlat, Allende, Guerrero, Cuauhtémoc, Jalapita. Toda esa zona está muy inundada. Estamos hablando de 1 metro, 2 metros de agua en las casas. Ya están los albergues, la gente está siendo atendida, hay cocinas, se va a apoyar siempre con alimentos, con medicinas, se les van a reparar los daños, se les van a entregar recursos para sus enseres, sus muebles, camas, refrigeradores, estufas, lo que hayan perdido, a todos los damnificados, y vamos a atender el problema de fondo. ¿Por qué esta situación de optar entre inconvenientes? Que a mí me duele mucho, porque pues no ha habido un buen control de las presas, que lo va a haber ahora. Ya no va a ser la generación de energía eléctrica lo principal, sino la protección civil. Voy a emitir un decreto con ese propósito, y ya las 4 presas del Grijalva, las 4 hidroeléctricas, van a tener pues un canal ecológico, de modo que se mantengan vacías las presas, los embalses, los vasos,
para que en esta temporada, agosto, septiembre, octubre, noviembre, que es cuando llueve más, no tengamos ya ningún problema. Pero no solo eso, vamos a adquirir dragas, porque un problema serio es que están asolvados completamente los ríos de las zonas bajas. Entonces, por eso el agua no escurre, no corre. La barra de frontera, que es la principal barra del país, porque es el río más grande de México, el río Sumacinta, que se junta ahí con el Grijalva, está asolvada, hay un tapón. Entonces, todo eso lo vamos a atender. Viene un programa de mejoramiento de vivienda antes de que la gente ocupe de nuevo sus viviendas, cuando empiece a bajar el agua. Ya está bajando en todos los ríos. No sé si tengas por ahí lo de el comportamiento de los ríos, ya que empiece, que bajen por completo, si es que este huracán no nos afecta, pues a limpiar, a desinfectar las viviendas con brigadas de salud para que no haya enfermedades, y en eso estamos. Entonces sí dije eso porque lo hicimos, yo lo planteé. Si no cerrábamos esa compuerta que se llama El Macayo, Villahermosa se hubiese inundado completamente. Entonces también estamos hablando de más gente, pero además que por la corrupción vive, ¿sí?, en las zonas más bajas, también en la ciudad, no solo en las comunidades, porque se les dio permiso de construir a empresas inmobiliarias en vasos reguladores en las zonas más bajas, y íbamos a tener muchísimo más afectados. Esa fue la decisión. Ok. A ver. Mire, este es Peñitas. Esto fue el sábado, seguramente, que les hablaba yo de la extracción. 2100. Si mantenemos esto, pero además no querían solo 2100, sino eran 2500. Entonces, por eso me regresé de Tepic. Entonces se tuvo aquí, nada más fueron 2 horas, 2100. Y ya empezamos a bajar, y ahora tenemos en 1200. Y eso no es que estemos recibiendo en la presa el mismo volumen de agua, es que ya estamos vaciando una presa arriba que es Malpaso, que también estaba llena, estamos aprovechando para vaciarla por el nuevo huracán, para prevenir. Entonces, por eso esta extracción. Podríamos incluso bajarla, porque ya no hay escurrimientos hacia la presa Peñitas, pero estamos sacando agua de la presa de Malpaso para bajarla en caso de que este huracán, que entraría de acuerdo a una trayectoria, a ver si ponen la trayectoria del huracán por Centroamérica, que dicho sea de paso, mandamos un abrazo a todos los hermanos centroamericanos, porque también les ha llovido sobre mojado,
acaba de pasar. Mire, este es el que se está formando. Es histórico este año, es el de más huracanes que hemos tenido. Entonces está aquí, pero esta es una de las trayectorias probables. Entonces es Centroamérica, aquí está Guatemala y aquí está Chiapas. Entonces las presas estas de las que estamos hablando están aquí. Entonces, aunque no llueva aquí en Tabasco, si la lluvia es aquí, toda el agua escurre hacia la planicie. Entonces, estamos esperando esta es la proyección que se tiene, categoría 4. Entonces, por eso estamos haciendo esa operación. Ahora sí vamos a regresar. Esto puede cambiar, que eso es lo que esperamos, que está aquí. Este es Honduras, bueno ya. Entonces, esta es la extracción. Ya aquí vamos con el Samaria, que yo les decía, que tiene el mismo comportamiento, ¿no? Estaba hasta arriba cuando soltamos esa agua. Está bajando su nivel. Este es el río que inunda las zonas bajas, las comunidades indígenas, y al mismo tiempo es el río que tiene esa derivación que se conoce como el Carrizal, que es que es el de Villahermosa, que también está bajando, afortunadamente. Y aquí está el Carrizal. Y hay otros ríos, no sé si tienes la otra lámina, que esos no tienen control, no hay presa. El Pichucalco, que también miren cómo se fue. Es que se juntó la lluvia de la parte alta de Chiapas con la planicie de Tabasco, que también llovió. Ese es el río de la Sierra, también va para abajo. Ese es el Grijalva, va hacia abajo, más que tarda y se estanca el agua en las zonas bajas. A ver. Ese es el que está subiendo. Miren, lo sobrevolamos antier, Puscatán, fue el que inundó Macuspana, la ciudad de Macuspana, la cabecera, 3 colonias grandes llenas de agua, y que es el Tulijá, que se junta con el Puscatán, subió mucho, pero bajó rápido. Viene de Chiapas, nace en las cascadas de Agua Azul. Entonces, y se junta con el Puscatán y hacen el río Tepetitán, que es el río que pasa por mi pueblo. Fui también a mi pueblo y pues también está inundado. Pero bueno, aquí ya hay un comportamiento a la baja, también en el Puscatán poco, pues está bajando. Sin embargo, el Usumacinta ahora es nuestra preocupación. Es el más grande de México, río, el Mono Sagrado. También nace en Guatemala. No tiene ningún control, no hay presas, porque por problemas de límites con Guatemala nunca se ha permitido hacer una presa, y además por cuestiones ambientales también no se recomienda. Entonces río sí es el único
que tiene este comportamiento. Está salido de cauce. Entonces ahí hay inundación. En el caso de Tabasco, el Usumacinta, ya cuando entra a Tabasco, pasa por Tenosique, Palancán, Emiliano Zapata, Jonuta, y ya desemboca en Centla, en frontera. Pero en eso estamos. Ya tenemos el plan para enfrentar esta situación. Presidente, presentando el decreto para hacer ya, digamos, la reestructuración y el cambio de operación con las... Tenemos una reunión el martes, mañana, aquí en Palacio. Vienen los dos gobernadores, el de Chiapas, el de Tabasco, todos los servidores públicos, y se da a conocer ya el plan general, integral. Pues tiene que ver con el apoyo a damnificados, que no les falten los alimentos, medicinas, el que podamos mantener los albergues, el que cuando baje el agua se limpien las casas, se desinfecten, se fumigue, porque hay mucho mosco después, mucho mosco, ya ahora la gente está padeciendo por el mosco. Luego de eso empezar a pintar las casas, a reconstruirlas, a construirlas, luego todo un plan de desarrollo urbano, porque se afectan los sistemas de agua, o sea, hay mucha agua, pero al mismo tiempo se destruyen las líneas de agua y se carece de agua para el consumo humano, se destruyen drenajes, se destruyen los pavimentos. Entonces, es un plan integral. Tenemos que invertir en las carreteras, que también están quedando totalmente destruidas, y en lo estructural, el control de las presas, los desasolves, la construcción de muros, drenes, el reforzar más el programa social, ayudar más a la gente de lo que ya estamos haciendo en adultos mayores, en becas, en apoyo a los productores. Se afectaron plantaciones de básicos, de maíz, de frijol, se afectó mucho toda la producción de plátano en la parte de la sierra de Tacotalpa, Jalapa, Teapa. Entonces tenemos que apoyar a los productores. Es un plan integral y al mismo tiempo un decreto para que ya el manejo de las presas se subordine, se apegue, se ciña a la protección civil, o sea, que sean presas para proteger a la gente y que no haya inundaciones. Otra pregunta, presidente. Más bien, el viernes se hizo noticia que la Fiscalía General de la República estaría investigando a Felipe Calderón por el cierre de Luz y Fuerza del Centro en 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí el Sindicato Mexicano de Electricistas son los que realizan esta denuncia, ya la hicieron hace algunos meses, están exigiendo la reinserción laboral prácticamente, y no sé si tiene conocimiento sobre esta denuncia y si la Comisión Federal de Electricidad estaría colaborando en alguna manera con la aportación de pruebas, investigación o demás. Bueno, sobre la denuncia no tengo muchos elementos. Sé que pues se despidió en el gobierno de Felipe Calderón a 40,000 trabajadores electricistas, es de dominio público. Lo consideré en su momento una injusticia, una mala decisión. Ahora el sindicato pues está buscando estabilizarse,
que tienen también diferencias al interior. Nosotros queremos que de manera democrática elijan a sus representantes. Ya hicieron una elección, parece que se impugnó y se tiene que hacer otra, y tienen que ser los trabajadores los que decidan de manera libre, democrática, quiénes deben ser sus representantes. Y una vez que se tenga la representación, pues buscar opciones alternativas, seguirlos ayudando. Ya con el quitar las hipotecas se les está apoyando, se les va a apoyar también con todo lo que tiene que ver con la salud, los pendientes que haya, y el procurar que se integre una cooperativa y que ellos puedan dar servicio de mantenimiento a la Comisión Federal de Electricidad, ayudarlos en todo, pero se necesita el que se unan en la medida de lo posible. Yo haría ese llamado a todos los trabajadores, ¿no? Que no abona, no ayuda el que haya división, que tienen que buscar la unidad, ¿no?, de manera democrática, y que cuenten con nosotros. Vamos a apoyar en todo lo posible. Sobre la denuncia, pues eso es un asunto de la Fiscalía General de la República. Le corresponde a la Fiscalía atender esto. Sobre eso, presidente, sobre la Fiscalía, la semana pasada se reunió con Ricardo Monreal, el senador, y está todavía sobre la mesa la reforma al Poder Judicial, que la habría cabildeado justamente con el fiscal Gertz Manero. No sé si en esa reunión ya le habría dado algún tipo de avance o si hablarían sobre la situación que quedó pendiente. Y solamente para finalizar, presidente, también de Ricardo Monreal, en el Senado algunos senadores se mostraron molestos con una nueva regla, por así llamarlo, del INE, de paridad para las nuevas candidaturas del próximo año. El senador, de hecho, Ricardo Monreal, dice que esta decisión del INE de que ahora sean 7 candidatas mujeres y 8 hombres estaría interviniendo justamente con la Constitución y hasta con la vida interna de los partidos políticos. El PRD salió a decir que era un atropello a los derechos políticos de los hombres. Entonces, preguntarle su opinión por eso, porque justamente su administración es la que contempla más mujeres en comparación con las pasadas. Sí, no nos metemos en eso. Es una situación que tienen que resolver el Poder Legislativo y el INE. Nosotros pensamos que se tienen que seguir abriendo espacios para la participación de las mujeres. Nada más cuidar los procedimientos legales, ¿no? Pero es un asunto de los partidos y de el INE y de el Poder Legislativo, Cámara de Diputados y de Senadores. Y yo espero que se resuelva de la mejor manera posible. Pero sí estamos nosotros en lo que nos corresponde y en nuestra circunstancia abriendo espacios para que cada vez haya más participación de mujeres. Y no solo es por cuotas, esto lo quiero aclarar, es que en mi experiencia, para el ejercicio del gobierno, para la función pública, las mujeres son muy eficaces, muy responsables y honestas. Yo fui jefe de gobierno en la ciudad y terminé bien calificado, o el gobierno terminó bien calificado, a pesar de que quisieron desaforarnos, no pudieron, la gente nos defendió, y era un gobierno integrado mayoritariamente por mujeres. La mayoría del gabinete eran mujeres.
por primera vez en la historia del país, como ahora. Es la primera vez que hay casi la mitad de mujeres en el gobierno federal, en el gabinete del gobierno de la República, y van a haber más, pero no es un asunto de cuota, es que hay pues más responsabilidad, más entrega, más honestidad. Antes decía yo cosas que ahora ya no puedo decir porque soy presidente, entonces me quedo hasta ahí. Pero entonces nosotros sí vamos a seguir abriendo los espacios. Lo otro que preguntabas, sí, hay una reforma que nosotros enviamos al Congreso que tiene que ver con un planteamiento que nos hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con ellos porque recuerdo que la esencia de esa reforma es que haya más defensores de oficio, es decir, que haya más abogados que defiendan al pueblo, abogados que den servicio gratuito a la gente que no tiene para pagar a despachos o abogados privados. Es una de las cosas esenciales de esa reforma, porque muchos no tienen quien los defienda. Bueno, lo estamos viendo en las detenciones que se dan a nivel internacional. En Estados Unidos hay un despacho famosísimo, que no ahora recuerdo su nombre, que cobra por hora en dólares, que son muy pocos los que pueden pagar. Y esto es así en México y en todos lados. Entonces lo que queremos es que la gente que no tiene recursos económicos y que necesita un abogado, pues cuente con ese servicio. Y aunque existe una oficina, una dependencia del Poder Judicial encargada de los defensores de oficio, no es suficiente, y lo que queremos es que haya más abogados para defender al pueblo. Es parte de lo que contempla esa reforma y, en efecto, Ricardo Monreal me informó que antes de que termine este periodo se va a someter a consideración del Pleno en el Senado para buscar que se apruebe la reforma al Poder Judicial. Meme Yamel en estos momentos, ella telefónica. Ya está con nosotros Meme Yamel, ¿verdad? Me parece que no tengo audio yo. Por favor avísenme qué pasó con el audio. Híjole, qué pena me da, le ofrezco una disculpa. ¿Ya estamos con el audio? ¿Don David? Ah, muy bien. Le ofrezco una disculpa, al parecer tuvimos un problema al hacer la intercomunicación entre, por supuesto, este planteamiento que hace nuestra corresponsal y productora de Sin Censura, Meme Yamel, aquí desde donde transmitimos en Chicago y allá México. Ya está con nosotros Meme Yamel, la tenemos vía telefónica y la saludo con muchísimo gusto. Meme, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Toñito, buenos días. Pues bien, ya tomando café para despertar, porque uno se desmañana para llegar a esas conferencias, pero muy bien, Toñito, a toda la audiencia, todo el público consentidor. Y pues sí, estaba justo escuchando cómo retomaron esta parte de mi intervención, que fueron, tengo que decirlo, no he cumplido mi promesa de no usar el micrófono,
pero creo que eran importantes preguntas que hacer dentro de las muchas que había, porque vaya, creo que visto, nos llega cantidad de preguntas importantes que la gente quiere conocer de temas pendientes, y pues poco a poco busco que vayamos desahogando esa agenda pendiente que tenemos con el público consentidor, y empezamos por estos 4 planteamientos. Una pregunta muy difícil, la primera, querida Meme Yamel, una pregunta en la que le planteas al presidente la controversia que se suscita este fin de semana. El presidente habla de tomar decisiones difíciles frente a las inundaciones en el sureste mexicano, especialmente en Tabasco. Ayer compartía un video desde este helicóptero con el que sobrevuelan los sitios más afectados por las inundaciones tras el paso del huracán, y el presidente, pues en efecto, ¿no?, asegura que pues tomaron la decisión de inundar ciertas zonas, no de inundar, pero bueno, abrir la compuerta, pues obviamente se necesitaba ayudar a la parte de Villahermosa, que habría tenido una repercusión terrible, y te da una respuesta larguísima, pero vamos, muy explicativa de lo que ocurre ahí en Tabasco, y es algo que están utilizando desde los medios de comunicación tradicionales como voceros de estos señores, de los politiqueros, del niño Vicente Fox, que estuvo muy activo con sus faltas de ortografía y faltas gramáticas en redes sociales para atacarlo. Cuéntanos de este planteamiento que le haces al presidente Meme. Justo, Toñito, es un planteamiento que la gente nos pide, porque las notas eran: Andrés Manuel López Obrador toma la decisión de inundar a las zonas indígenas, y las notas iban justamente en ese sentido, de que era la decisión de que se inundara, o sea, de privilegiar pues a Villahermosa, de inundar, como si hubiera sido una decisión fácil, ¿no? Creo que ese fue lo que personalmente me causó mucho ruido, que las notas lo manejaban con ese sentido de como si hubiera sido, yo amanecí, ¿qué quiero hacer? ¿Inundar las zonas indígenas? Pues sí, ¿por qué no? O sea, ese era el sentido, y creo que era importante que pues el presidente explicara más. En el video en donde lo explica, en donde sale esta primera declaración, es donde están sobrevolando la zona y lo está intentando explicar. Pero bueno, total, realizamos este planteamiento, y justo lo que le pregunto es que amplíe un poco más por qué tomar esa decisión, que fue pues nada más decidir pues unos por otros, ¿no? Y sí, no, varias cosas. La primera es que dio una explicación bastante profunda de cómo está el tema de los ríos y las presas, y de explicar, ¿no? Yo creo que cuando empieza a mostrar con incluso gráficas y mediciones cómo están los ríos y cuáles son los ríos y cómo están las presas y la cantidad de agua que tienen y todo esto, era para dar el contexto de que pues por donde le buscaras no hay una salida, o sea, por donde uno le quisiera mover no había una salida diferente. La salida diferente era no cerrar y entonces inundar Villahermosa, y acá se ha manejado mucho que incluso como que quieren poner que Villahermosa es de menos pobres que las zonas indígenas, y sí es cierto, pero la decisión no fue en sentido de quién es más o quién tiene menos, sino la decisión fue en sentido de generar un balance, de decir, a ver, si no cerrábamos justamente esa compuerta, ¿qué iba a pasar? Se iba a inundar Villahermosa en su totalidad, no en un 30, no en un 10, no, prácticamente se va a inundar al 100%, y es un problema incluso mayor. No, es un problema que hubiera desembocado distintos conflictos, ¿no? Y ya tienes prácticamente las zonas inundadas, ya tienes prácticamente Tabasco inundado bajo el agua. ¿Vas a inundar Villahermosa al 100% o vas a mandar el agua a que sí va a tener que inundar porque no va a haber de otra? Va a inundar zonas zonas rurales, zonas con menos recursos, pero las va a inundar incluso en una menor cantidad, que creo que ese es el punto. De decir, sí, se tomó la decisión, pero porque era el menos peor de todos los escenarios. O sea, era el menos peor, y sí lo decidí yo. Esa es una. Dos, en esta misma respuesta, pues el presidente explica que la decisión no fue fácil, que le duele haber tomado esa decisión, pero que fue una decisión enfocada en, pues prácticamente que era lo peor. Y ahí menciona que el problema es que esas decisiones no se deberían de dar. O sea, que no debería de estar en la disyuntiva de a quién inundo o a quién afecto. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Por qué estuvo en esa disyuntiva? Por el mal control que se han tenido de las presas. Ya veo, por ejemplo, a Sergio Cimiento, ya tengo que corregirle, que está mencionando en sus redes sociales
que estaba, que la decisión de un Andrés Manuel López Obrador pues fue prácticamente la de inundar a los pobres y después pones el cesamiento. Es bueno saber que las inundaciones se frenan por decreto. Creo que hay gente como Sarmiento que no entiende la complicación del manejo de las presas. No me extraña de una persona que dice que las nóminas del Senado se pagan en efectivo, pero sí me extraña cuando son medios de comunicación, y creo que ahí valdría la pena enfatizar en dónde va el sentido del decreto y en dónde va el sentido de la respuesta del presidente del decir no deberemos de estar, o sea, yo no tendría por qué haber estado en esta situación, porque es prácticamente el mensaje, pero el mal manejo de las presas me llevó a esta situación y pues ahorita no lo puedo resolver. Y la decisión fue enfocada en que las presas se han estado manejando exclusivamente para generar energía. Entonces, por la necesidad de generar energía se ha sacrificado protección civil y no se ha generado ningún tipo de equilibrio. Lo que busca hacer Andrés Manuel López Obrador con el decreto es que las presas ya no operen para generar energía, sino que operen en pro de la ciudadanía, pues, de la protección civil, de que si se inunda, o sea, de que se tenga un control para no generar inundaciones, de que se tenga un control para no generar ningún tipo de desfogue, o sea, que se tenga un control de la presa, pero en pro de la ciudadanía, de que no se inunde, pues. Mientras que hasta este momento se ha tenido el manejo de las presas enfocado a generar energía y eso las lleva a que tengan capacidades muy altas, o sea, que estén prácticamente llenas y que si llueve, que si hay un huracán como en estos momentos, pues nos encontramos en esta situación. Vale la pena incluso recordarle a mucha de la gente de la audiencia que lo que se intentó evitar es algo como lo del 2007, que había al menos en Villahermosa 1 millón de damnificados en ese entonces, porque ahí la decisión pues fue pues que el agua corra, que corra donde tenga que correr, y ahí estábamos hablando de 1 millón de damnificados en ese entonces. Con agua desfogó 3.2 millones de metros cúbicos de agua en Tabasco en ese entonces. Esa es la decisión que se intenta evitar. Si estamos hablando de riesgo, por supuesto que pesa más inundar una zona indígena porque tienen menos recursos, pero cuando hablas de una escala poblacional, cuando hablas de una escala de números, cuando ves los datos fríos, pues la decisión es, o tienes ahora, porque es más población, a más de 1 millón de damnificados, porque estamos hablando que de 2007 a 2020, por supuesto que incrementa la población, pues tendrás muchos más damnificados que en ese entonces, o inundas en una menor cantidad, porque incluso lo resaltó de sí se inundó, pero en una menor cantidad, las zonas indígenas. Ahora, aquí es, bueno, ya tomó la decisión, ¿qué va a hacer al respecto? Y la respuesta del presidente va justo con el tema del decreto, de decir, se les van a recuperar todo lo que hayan perdido, estufas, o sea, todo lo material que hayan perdido, se les va a recuperar, el tema de la vivienda, y va a haber una sanitización, porque va a haber limpieza profunda y aparte fumigación de la zona, justamente porque es una persona que conoce del tema, no nada más va a ser una situación de, pues vamos aquí, ya terminamos la inundación, pues ahí Dios los bendiga, mis niños, vayan a ver qué pasa, no, sino que va a haber un plan, y también quiero puntualizar un poquito sobre eso, Toñito, que no podemos tomar decisiones de resolución definitiva en tiempo de crisis. Sí, efectivamente la crisis te enseña el peor de los panoramas, que se está actuando conforme al momento, las decisiones son en frío, mientras que el decreto sería la solución definitiva a un problema que se viene arrastrando por el mal manejo de estas presas, y también resaltar que incluso hay ríos que no tienen control, y esos ríos pues son lamentablemente los ríos que no podrían, ni siquiera estamos hablando de controlarlos, y que también están manejando muchísima agua. Solo como dato, si hagamos aquí una escala para ver cantidad más o menos de damnificados, la población total del estado de Tabasco es de 2.395.272 habitantes. Si en 2007 se inundó Villahermosa y hubo 1 millón de damnificados, ¿en dónde está la mayor cantidad de la población? Ahí es el tema, ¿no? Por población, por número de gente, si se inunda Villahermosa, prácticamente se inunda el estado. Eso, o sea, en cuanto a población, habría una cantidad inmensa de damnificados. Más del 50% de los damnificados estarían en Villahermosa si se inundara al 100% Villahermosa, que es lo que se intentó evitar esta vez, y que no se cometiera lo que pasó en 2007, que se dejó inundar Villahermosa y hubo justamente
1 millón de damnificados, que es más o menos la mitad de los habitantes que hay en este momento en todo el estado de Tabasco. Y en la ciencia política siempre se explora esa posibilidad, híjole, no sé qué esté pasando con mi audio, pero yo le ofrezco una disculpa, le pido a mis compañeros ahí en los estudios que me echen la mano. Le estaba diciendo yo a Meme Yamel que siempre en la ciencia política es una encrucijada, en definitiva, la toma de decisiones que, por un lado, podrían perjudicar a algunos, pero que son en beneficio de todos. En efecto, puede ser muy, muy controvertido, es una verdadera problemática para una figura política. Creo, mi querida Meme Yamel, que en otros momentos históricos mexicanos, de ninguna forma habría algún tipo de problemática en cuanto a eso, en cuanto a lo que es pues mentirle al pueblo. ¿Tú crees que Peña Nieto le diría a la gente, oigan, ¿saben qué? Tuvimos que tomar una decisión muy, muy difícil? Pues no lo harían de ninguna manera. Así que así queda. Otra de las preguntas muy importantes y muy interesantes que le haces al presidente López Obrador es sobre el ESME, sobre estas investigaciones que está haciendo la Fiscalía General a Felipe Calderón por el cierre de Luz y Fuerza allá. Usted lo sabe, hace muchos años, en 2009, durante un partido de fútbol, que se aprovecha la situación para cerrar Luz y Fuerza del Centro, y cómo es que el Sindicato Mexicano de Electricistas, disculpe usted, pues exige la reinserción laboral. Esto también lo planteas en la conferencia de prensa mañanera, querida Meme. Así es, ahí nada más es cuestión de mencionar que el presidente, creo que incluso me sorprendió un poco, intentó no meterse tanto con el tema de las investigaciones que serían hacia Calderón y hacia un Javier Lozano por haber sido los que manejaron toda la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y que ese es un tema que resolvería la Fiscalía General de la República, y entonces ahora la información será y caerá exclusivamente, no emitió ningún tipo de opinión siquiera al respecto, salvo recordar que en su momento lo calificó de injusto, y hace un llamado al sindicato para que se unan. Aquí voy leyendo los comentarios que dicen que no están desunidos, ¿no? Que la gente del sindicato no están desunidos, aunque pues nosotros ahora sí que tengo diferentes posturas. Hay varias personas que dicen que sí hay una división y hay otros que dicen que no. Entonces creo que eso es justo lo que presta al llamado del presidente de siéntense, hablen, únanse y entonces vemos cómo resolvemos. Y exactamente, ¿no? Es algo importante que podamos pues a darle claridad a esta gente que ha enfrentado tantas situaciones durante tanto tiempo, querida Meme Yamel. Esto es una situación que nos lo han planteado directamente al equipo de Sin Censura, te lo han planteado a ti, me lo han planteado a mí, se lo han planteado al mismo Vicente Serrano, a Rafita Herrera, de cómo es que buscan pues justicia ante una un verdadero abuso por parte del sexenio de Felipe Calderón, del gobierno de Felipe Calderón, uno de tantos, ¿no? Desafortunadamente. Después le haces otro planteamiento muy difícil al presidente y uno en el que estoy muy de acuerdo contigo. Me causa mucha indignación tener a senadores, hombres, quejándose de esta regla de paridad de género del Instituto Nacional Electoral, quejándose y diciendo que se está afectando a los hombres. Mire, en México, nos guste o no, y en todo el mundo, hay una verdadera problemática de diferencias. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres sin ninguna razón, sin ninguna razón. Y ahora que sería verdaderamente necesario tener una fuerza política equilibrada y hasta, yo diría, muchísimo mayor por parte de las mujeres, tenemos a senadores, hombres, quejándose de todo esto. Eso se lo planteas al presidente López Obrador, Meme. Sí, y es que esto fue un poco preocupante porque desde el 2016 se viene hablando de una equidad en las candidaturas. Esto no es nuevo, ¿no? Eso, insisto, esto no es nuevo. Desde el 2016 se viene hablando en tanto el INE como los legisladores y partidos políticos que debe de existir una paridad y una equidad en cuanto a la distribución de candidaturas. Pero lo que hace hoy el INE es que pone un monto, ¿no? A ver, hay 15 candidaturas a gobernadores, bueno, pues 7 van a tener que ser mujeres y 8 van a tener que ser hombres, cuando incluso el proyecto general era al revés, 8 mujeres y 7 hombres. Esto lo han calificado diversos personajes, entre ellos el propio Ricardo Monreal, como un atropello, ¿no? Que el INE estaría interviniendo en decisiones que no le corresponden.
es Ricardo Monreal el que habría rechazado esa propuesta, y cito textualmente, que dice que esta propuesta del órgano electoral es inconstitucional y una invasión de poderes, porque es algo que deberían de haber hecho los legisladores. Acá justamente dice Monreal que cuando se realizó esta reforma constitucional para impulsar la paridad de género en todos los espacios de toma de decisiones del Estado, se excluyó el caso de gubernaturas y de la presidencia de la República, pues son cargos unipersonales y que no se puede imponer a un Estado el género por el que debe ser gobernado, que eso es la democracia. Sí, efectivamente, como dice Ricardo Monreal, no se puede imponer, pero si en las candidaturas no se está ofreciendo la posibilidad de que exista mujer u hombre, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Aquí el tema va mucho más allá del género, es un tema de competitividad, que es lo que dice el presidente. Las mujeres sí, efectivamente, el servicio público están enfocadas en que son más honestas, más transparentes, entre otras muchas otras cosas que como presidente ya no puede decir, pero que las mujeres tienen esas capacidades y que se les debe de abrir espacio. Entonces, aquí el asunto es, dentro de la vida interna, ya está en el caso, por ejemplo, de Morena, pues, ¿qué entonces no hay mujeres competitivas? O sea, creo que la pregunta va enfocada a eso. ¿Qué acaso Morena no tiene mujeres competitivas? Y simplemente decir, no voy a decidir en cuanto a género, voy a decidir en cuanto a competitividad, en cuanto a mujeres que puedan hacer la chamba. Ahora, eso es lo que a nosotros nos pone como en disyuntiva de ver si efectivamente Morena tiene mujeres competitivas para que sean 7 mujeres candidatas y 8 candidatos hombres en las próximas candidaturas, o pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ahora ya es como una regla básica. Y por parte del PRD, esa es la parte que más curioso me resulta. Ahora resulta que con esta iniciativa o con esta nueva reformilla que tiene el INE, estaríamos atropellando los derechos políticos de los hombres. Los hombres, sí, exacto. los Qué que tontería. siempre han estado en el poder, siempre. Así es una tontería, me parece algo ridículo, ¿no? O sea, de que nos estén atropellando nuestros derechos políticos, no chinguen. Cuando hemos tenido, por ejemplo, una presidenta mexicana, ¿no? Así de sencillo, ¿eh? Ahí te la dejo, meme. Así es, o sea, ¿cuándo? Pues no, nunca lo hemos tenido. A duras penas llegamos a una secretaria de Gobernación y a hacer esta administración. Entonces creo que hay que predicar con el ejemplo y pues sí es un desafío para los partidos políticos, no solamente enfocarse en si son mujeres o son hombres. Si ellos están defendiendo justamente que no se puede imponer un género en una gobernatura, no, pero también tienen que dar opciones y tienen que buscar perfiles más competitivos, y también las mujeres tienen que empezar a alzar la voz y salir, pero siendo competitivas y no del tipo de el Bester Gordillo, Rosario Robles y demás figuras de mujeres en el poder. Así es, y hablando de cambios, le planteas al presidente, ya que estuvo en esta reunión con Monreal y etcétera, pues vamos, esta búsqueda de una reforma al Poder Judicial, una reforma que creo la mayoría de los mexicanos consideramos absolutamente necesaria. El presidente te dice que esta va sobre los defensores de oficio, que es la principal propuesta del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que haya más defensores de oficio, que haya más abogados que defiendan al pueblo. Esa es una problemática fuerte, querida Meme, y yo te quiero decir que en el derecho mexicano así es la realidad. Aquí en Estados Unidos puedo decir que no en todos los casos, pero en muchos casos hay grandes defensores de oficio que verdaderamente están comprometidos con su cliente. En México no. En México vemos siempre que los pobres son los que están en la cárcel, los que enfrentan algún tipo de problemáticas son la gente de escasos recursos, los más desprotegidos. Les asignan a un defensor de oficio el más chafa, ¿no? Y pues no ve por ello, simplemente busca la tramitología dentro del proceso penal, ¿no? Para que se lleve a cabo el trámite como es y refundan a su cliente. En efecto, se necesita no solamente más abogados de oficio, sino buenos abogados de oficio que defiendan al pueblo. Mira, yo aquí esta reforma es algo que tenía yo como pendiente preguntarle, porque efectivamente es una reforma que manda el magistrado presidente de la Suprema Corte y que ha sido cabildeada por el propio Gertz Manero. Pero esa reforma, más allá de sí contemplar más defensores públicos, creo que lo más importante, y quizás no me voy a equivocar con esto, es que está contemplando eliminar la famosísima puerta giratoria y aparte sancionar a quienes integran mal las carpetas de investigación. Estos dos puntos, independientes de los muchos otros que tiene, son creo que los más importantes. La puerta giratoria es este sistema en el que por aquí entra un delincuente y por vacíos legales, hasta incluso por comas, se interponen amparos, estos recursos de amparo,
y sale el delincuente. Esto es un ejemplo que hemos visto en cantidad de veces. El más reciente quizás sería el Mochomo, que entró y por aquí estaba entrando y ya 2 días después lo estaban dejando salir y lo vuelven a meter las autoridades. En una situación donde no existe voluntad, lo hubieran dejado salir y no hubieran tenido elementos para volverlo a meter a prisión. Entonces, esa es la puerta giratoria, que por aquí entra un delincuente y por aquí sale, por estos vacíos legales que se aprovechan a través de los abogados. Justamente se lo quería plantear porque creo que es una de las reformas más pendientes. Si estamos en búsqueda de justicia, si tenemos casos como el de Luis Videgaray, el de la estafa maestra, si tenemos casos como incluso el de Luz y Fuerza del Centro, Felipe Calderón, si tenemos todos estos casos, creo que lo más importante es afianzar que un amparo no va a ser suficiente para que alguien salga de prisión, o al menos que no lo haga tan fácil. El que se garantice que una persona tenga una defensa legal y justa y bien realizada, porque también los defensores de amparo, los defensores de oficio, muchos de ellos no están capacitados al 100%. Hablamos no solo de darle más poderes, sino de capacitarlos y de que por primera vez en la historia se sancione a quienes están integrando malas carpetas de investigación, situación por la cual hemos tenido antecedentes brutales de injusticias, como en el caso de Javier Duarte, por mencionar solamente algunos. Así es, y casos que has estado tú mencionando en tus redes sociales, los hemos visto claramente, ¿no? De cómo es que, pues simplemente aquellos que pueden pagarlo, aquellos que pueden conseguirse un abogado que emita que busque un amparo, que busque pues un amparo en estos procesos, salen por esa puerta giratoria, querida Meme Yamel. Creo que fue una participación una vez más fantástica, contundente, muy, muy puntual que tuviste en la conferencia de prensa mañanera. Una vez más quiero extenderte pues todo mi orgullo, el orgullo que siento de ser compañero tuyo aquí en Sin Censura, de ser tu amigo, de verdaderamente saber que estás lista para dar a conocer no solamente las cuestiones que tiene la gente, sino la realidad de justicia social que necesitamos plantear. Hace unos momentos hablábamos de cómo es que el presidente exhibe a Carlos Loret de Mola como un personaje, ni siquiera como un periodista, como un personaje al servicio del régimen, cuando en la realidad nosotros como periodistas tenemos en definitiva que sí, si bien es informar nuestra principal labor, tenemos que procurar sociedades más democráticas, con la verdad con justicia, planteando siempre esa verdad con justicia y dándole cabida siempre también procurando siempre más a los más desprotegidos. Yo quiero agradecerte por esta intervención que tienes hoy a nombre del equipo de Sin Censura y en la conferencia de prensa mañanera. ¿Y qué te parece que nos compartes tus redes sociales, tu canal, para que la gente no solamente te vea en Sin Censura, sino en tus otras plataformas? Claro que sí, Toñito, y pues espero estar cumpliendo con la gente y ahí seguiremos al menos una vez a la semana, estaremos presentes en la conferencia mañanera y nos siguen en The Mexico News. Acuérdense que ahí está nuestro portal, donde también publicamos investigaciones y la voz de muchos de nuestros compañeros youtubers y por supuesto las notas que generamos en Sin Censura, y también me encuentran como @memeyamelca, así como se escucha. De hecho están viendo en pantalla ahí el cintillo que dice @memeyamelca, así me encuentran en Facebook, en Twitter, en YouTube, también en Instagram, para que ahí nos estén siguiendo y estemos platicando y estemos en constante comunicación con ustedes. Así es. Por favor, busque siempre a Meme Yamel y por supuesto que estaremos más que listos y pendientes. Al rato también va a estar participando Meme Yamel en Sin Censura, nuestro programa en forma ya con mi compañero y amigo Vicente Serrano, en un ratitito, en aproximadamente media hora. Querida Meme Yamel, te mando un gran abrazo, mucho orgullo contigo. Un abrazo enorme y nos estamos viendo y escuchando más al ratito. Nos vemos más al rato con Meme Yamel.